China ha ejercido presión sobre Latinoamérica para incrementar sus inversiones y comercio. La década de la iniciativa La Franja y la Ruta sugiere que aumentará su presencia en una región que ha sido considerada una zona de influencia estadounidense durante muchos años debido a su abundancia de recursos naturales. China ha estado trabajando arduamente para aumentar su influencia en América Latina, una región que cuenta con abundantes recursos naturales y se considera que está dentro de la esfera de la influencia de Estados Unidos. Desde el inicio de la iniciativa La Franja y la Ruta, hace 10 años, Beijing ha expandido su influencia a través de préstamos, acuerdos comerciales e inversiones en infraestructura, además de la extracción de minerales. Pero, ¿cuál es la motivación detrás de la insistencia de China en incrementar sus inversiones y comercio en Latinoamérica? En esta ocasión te invito a que analicemos juntos el por qué China está ganando territorio en la región y cómo lo ha hecho. La iniciativa La Franja y la Ruta, BRI, ha recibido la incorporación de 21 países latinoamericanos hasta el momento, entre los que se encuentran Nicaragua y Argentina el año pasado. La inversión de China en la región aumentó después del lanzamiento de la iniciativa en 2013, pero según los analistas y los datos, ha disminuido en los últimos años. Mientras tanto, el comercio entre China y América Latina sigue creciendo, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del continente. La presencia cada vez mayor de China en América Latina ha provocado reacciones divergentes. Algunos países han recibido con entusiasmo las oportunidades de inversión y comercio del gigante asiático, mientras que otros han manifestado su inquietud por su creciente poder y su capacidad de afectar los intereses de Estados Unidos en la zona. Según Juan Pablo Cardenal, un experto en política y economía china y coautor de La silenciosa conquista china, la influencia de Beijing en la región depende del país, las circunstancias sociales y políticas y la disponibilidad de los recursos naturales necesarios para satisfacer las demandas de su sector manufacturero. Cardenal afirmó que China emplea sus préstamos y su dinero como una táctica para expandirse en América Latina y otros lugares del mundo. Según Parsifal de Sola, fundador y director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello en Bogotá, Colombia, antes del ascenso del poder de Hugo Chávez, Venezuela era un objetivo importante para China porque era un importante productor de petróleo con vínculo estrecho con Estados Unidos. No obstante, la retirada de Venezuela de grandes cantidades de recursos de bancos estatales de Beijing, que ascienden alrededor de $65 mil millones, ha sido una señal clara para China. De Sola dijo a la VOA que al 2023, después de más de $60 mil millones en préstamos, ni China ni Venezuela tienen algo que mostrar por hecho. Estamos hablando de que no hay ni un solo proyecto. Afirmó que China ha dejado de invertir dinero en Venezuela desde entonces y ha trabajado más en secreto para recuperar los préstamos de Venezuela. Se esperaba que Venezuela tuviera el primer tren bala en la región, pero no se realizó. De Sola explicó que se esperaba que el dinero fuera empleado en la infraestructura petrolera y gasífera del país, pero lamentablemente se desplomó. De Sola señaló que desde Beijing, Venezuela no cumplió con su parte del acuerdo, lo que resultó en una falta de cooperación entre China y Latinoamérica. Venezuela ha utilizado su petróleo para saldar su deuda con China, desafiando las sanciones de Estados Unidos. Según un informe de Reuters de 2022,
basados en fuentes familiarizadas con el tema, millones de barriles de petróleo venezolano han sido renombrados y enviados a China. A pesar de la experiencia de China en Venezuela, los países latinoamericanos seguían interesados en el modelo BRI. Los expertos afirman que la simple razón de registrarse no es complicada. Según De Sola, el país participante acepta la iniciativa a través de un memorando de entendimiento, el cual no requiere legalmente que las partes intensifiquen el comercio o la inversión, pero que sirve como un gesto de aprobación de las políticas de China. Tampoco la adhesión al BRI representa en la actualidad el desembolso de sumas altas en préstamos o donaciones a los gobiernos, dijo De Sola. Basándose en el seguimiento de los países participantes, normalmente hay un ligero aumento en la interacción o las inversiones en los meses posteriores a la firma de un acuerdo, pero después la relación retoma su curso normal, añadió. Según los observadores, los eventos recientes como la tensa relación de China con Estados Unidos y Europa, los efectos de la pandemia de COVID-19 y la propia desaceleración económica de China han llevado a Beijing a reducir su inversión en BRI y a enfocarse más en su estrategia. Sin embargo, el litio, el conocido como oro blanco, ha despertado el interés de China por la región. En el Triángulo del Litio, que se compone de Chile, Bolivia y Argentina, se encuentran los yacimientos de litio más grandes del mundo. En este lugar se encuentra el 68% de la reserva mundial de este mineral esencial para fomentar la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. Juliana González, una analista argentina que se especializa en las relaciones económicas y financieras de China con naciones latinoamericanas, informó que existen numerosas incursiones de empresas chinas en los yacimientos del litio, principalmente en Chile y Argentina. En Bolivia existen abundantes reservas de litio, sin embargo, no se están utilizando de manera industrial. En el caso de Chile sí y Argentina también, con un boom muy importante en los últimos 5 años, afirmó González. Según sus investigaciones, hay alrededor de 35 proyectos de extracción de litio en diferentes etapas, que involucran a 9 empresas chinas. La mayoría de los proyectos son iniciados por inversiones chinas una vez que los yacimientos están preparados para su explotación. La región sudamericana tiene más minerales que el litio en sus recursos naturales. Además, existen depósitos significativos de cobre, hierro y zinc, los cuales son buscados para la producción industrial de China. Perú es considerado un aliado importante de China y para los expertos, uno de los países más vulnerables al país asiático debido a su dependencia de las exportaciones y los acuerdos comerciales establecidos. Además, cuenta con las minas más productivas de cobre, zinc y hierro en la región. Félix Maradiaga, un investigador centroamericano y experto en políticas públicas que ha investigado las diferencias en las relaciones de China con los países, afirma que Beijing modifica su enfoque en función de los países del gobierno de cada nación. Las relaciones de Maradiaga con Costa Rica y Nicaragua demuestran el enfoque diverso de Beijing. A pesar de que China mantiene su amistad no ideológica con Costa Rica, Nicaragua se ha unido a Beijing en nombre del antiimperialismo. En Costa Rica, la estrategia de China ha sido principalmente comercial y no ha sido motivada por motivos políticos. En contraste, en Nicaragua, China ha considerado a Nicaragua como un socio barato, ya que lograr una relación con Nicaragua fue muy económico para China. Sin embargo, con Costa Rica tuvo que darse una serie de concesiones. Hernán Alberro, un analista que analiza la complejidad de las relaciones entre China y los países latinoamericanos, afirma que resulta difícil entender las diversas estrategias que Beijing implementa a cada uno de los países de la región. Según él, China tiene una clara comprensión de lo que está realizando. A conclusión, China conoce mucho más a Latinoamérica que los latinoamericanos sabemos de China.
¿Hasta dónde crees tú que llegaría el gigante asiático invirtiendo estratégicamente en nuestro hermoso continente? Déjamelo saber en tus comentarios, pero ante ello, no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo